Es muy importante la actitud, sobre todo por algo que dijo el hermano Juan hace ratito. Dijo, cuando habló de Carlitos, ¿se acuerdan? De la maestra, que a veces los maestros, ¿qué dijo? Regañones. Son mejores, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que yo soy un predicador regañón? Tómenlo por el lado amable, entonces. Tómenlo por el lado amable. Les voy a decir por qué. Pensando yo en la predicación en esta mañana, hermanos, y pensando en unas palabras para que ustedes me tomen en serio y al mismo tiempo puedan no centrarse en mí, sino en la palabra de Dios. Pensé en contarles lo que pasaba cuando yo era niño. Cuando yo era niño teníamos escasez, éramos 8 hijos, mi papá se fue y nos dejó con mi mamá nada más y mi mamá tenía que sacarnos adelante. Entonces, a veces mi mamá me mandaba con una señora, ve con doña Araceli y le dices, oiga, dice mi mamá que si quiere que le tire la basura, oiga, dice mi mamá que si quiere que le traiga algo del mercado. Y a mí me daba mucha vergüenza hacer eso. Porque en otras palabras es ir a pedir dinero, ¿verdad? Pero ofreciéndose a algo. Pero yo tenía que ir, me mandaban. Y yo llegaba con doña Araceli. Oiga, doña Araceli, dice mi mamá que si quiere que le traiga algo del mercado. Ya la señora me decía, sí, mira, pásate. Y me hacía una lista, me traes 2 kilos de jitomate, 1 kilo de cebolla. Así, ¿no? Yo iba y le traía su mandado a la señora Araceli y luego me daba dinero. Lo importante de eso, hermanos, es que pues yo tenía que obedecer a mi mamá. Porque mi mamá veía ese medio para poder hacer lo que ella quería hacer, que era sacarnos adelante, ¿no es cierto? Y fíjese que pensando en la palabra de Dios, eso no es muy distinto relacionado con el predicador. Porque yo vengo a decirles, hermanos, porque dijo mi papá, o dijo Dios, o dice la Biblia, que ustedes me tienen que hacer caso con lo que les voy a predicar, siempre y cuando ustedes vean en la Biblia que allí dice lo que la Biblia dice. Y de una vez les adelanto la conclusión o la idea de la que nosotros debemos partir, hermanos. Dijo mi papá que les dijera que los codos se van a ir al infierno. Así es, no hay otra. Eso dijo que les dijera, no son mis palabras. Pero dijo mi papá que les dijera que se van a ir al infierno los codos. A ver, levanten su mano, ¿quién es codo? Levántenla. Junior, ¿no eres codo? Ernesto, ¿no eres codo? Celia, ¿no eres coda? ¿No? Bueno. Si eso es así, entonces cerramos la Biblia y ya podría ser. Pero no es cierto, sí hay codos aquí, sí los hay. Y no solamente codos, hay miserables. Yo lo sé y lo sé por experiencia, porque yo conozco a algunos de ustedes. Pero como dijo mi papá que les dijera, abran su Biblia para que vean dónde lo dijo. Gálatas capítulo 6. Si ustedes aman a su papá y a mi papá, entonces ustedes van a hacer caso a la reprensión. Van a tomarlo por el lado amable o si quieren por el lado que les convenga. ¿Sí? Abran su Biblia en Gálatas capítulo 6, por favor. Versículo 6 en adelante. Lo que va a suceder a continuación, hermanos, es esto. Necesito que ustedes pongan atención y yo necesito que ustedes usen su inteligencia. Porque no quiero tomarles el pelo, No quiero tomarles el pelo. Hay predicadores que no se atreven a hablar con la verdad porque tienen miedo. Normalmente yo he estado en iglesias donde los predicadores cuando tocan este tema es porque tienen problemas económicos. De la ofrenda no sale el sueldo del predicador, no sale ni para pagar la luz, el agua y qué sé yo. No, hoy no trato este tema porque tengamos ese tipo de problemas, sino por la esencia del mensaje. Porque Dios lo que quiere es llevarnos con Él al cielo. Quiere darnos vida eterna. No quiere condenarnos. Por eso la advertencia. Los codos no van a entrar al reino de los cielos. Se van a ir al infierno. Se van a morir eternamente. Eso es lo que van a recibir. Gálatas capítulo 6, versículo 6 en adelante. ¿Ya lo tienen? Sí. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Por favor, ayúdenme a leerlo fuerte. Dice así. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Otra vez, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ese versículo, hermanos, nos habla
de una sola persona a la que se le da una indicación que es dar y una persona que va a recibir ese beneficio. ¿Quién es esa persona que recibe la indicación? El que es enseñado en la palabra. Por ejemplo, ustedes ahorita están en ese papel, ustedes están siendo enseñados en la palabra, ¿verdad que sí? Así que reciban este mensaje personal. Ustedes que son enseñados en la palabra, ¿qué tienen que hacer? Hagan partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es decir, que a mí me deben involucrar en todas las cosas buenas que ustedes tienen, porque yo soy el que los está instruyendo. Pero bueno, tenemos una versión, hermanos, de 1950. Es cuando se hizo la Reina Valera 1960. Desde el 50 se empezó a disque actualizar, desde el año 1500 que estaba, y entonces deberíamos de traducirlo más actualmente. Ustedes que están recibiendo la enseñanza, ustedes deberían de compartir con su maestro cosas buenas. Y si quieren se los traduzco más actual. Y si eso es dinero, dinero. Dinero. Hasta aquí. ¿A alguien no le queda claro lo que dice el versículo? Levante su mano el que no le queda claro. El versículo dice que ustedes que son enseñados con la palabra de Dios, ustedes tienen que compartir conmigo que soy su maestro. ¿A alguien no le ha quedado claro el mensaje? Eso es lo que ustedes deberían hacer y eso es lo que Dios espera de ustedes. Está fácil de entender, ¿verdad que sí? Mi obligación es enseñar, por supuesto. Ustedes tienen que recibir enseñanza. A pesar de que hoy en las redes sociales todo el mundo se ponga ahí a enseñar, sepa o no sepa, y todo el mundo cree que puede aprender de allí delante de un maestro o de una persona que nada más está hablando de su experiencia. Lo cierto es que el predicador tiene que ser maestro de ustedes de la palabra de Dios y que ustedes como personas que aprenden tienen que compartir conmigo lo que ustedes reciben también de parte de Dios. Tienen que ser generosos, compartidos, sueltos conmigo. Ahora, no lo estoy diciendo porque haya alguien que no comparta conmigo. Lo estoy diciendo porque eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo porque vamos a terminar en el versículo 10. Ahora, parte de mi trabajo como maestro es poder explicarle la palabra de Dios, porque es lo que dice el texto, ¿verdad? El que es enseñado en la palabra. ¿Sí? Todos los textos que son susceptibles o están hechos con el propósito de ser enseñados, necesitan a un maestro, una persona que sepa lo que está haciendo. Esta semana, el sábado, ahí afuera de los mariscos, llegó una señora que vende postres y me dijo, oiga, que usted es testigo de Jehová. Y le dije, no, ni lo mande Dios. Y dice, me dijeron que es testigo de Jehová. Le digo, no, ni lo mande Dios. Y me dice, porque yo sí. Y le dije, ay Dios, pues yo le ayudo a que salga de allí, le digo, yo la rescato de allí. No, hombre, no diga eso, yo estoy orgullosa de mi iglesia, qué sé yo y qué sé. De allí adiviné la conversación que iba a seguir, hermanos. Y al adivinar la conversación yo le dije, a mí me gustaría platicar con usted y rescatarla del error porque están en un error. Yo no me sentiría cómodo estar en una iglesia que manipula la Biblia, que tuerce hasta las traducciones y ustedes están así. Y me gustaría que si platico con usted, usted fuera honesta conmigo, porque estoy seguro que no lo es, ni lo será. ¿Son palabras duras? ¿Se oye feo? Así es. No he conocido un solo testigo de Jehová que sea honesto a la hora de platicar de la Biblia. No he conocido un solo testigo de Jehová que conozca la Biblia. No lo he conocido. Y si usted tiene una idea de los testigos de Jehová que sí conocen la Biblia, está muy equivocado. No conocen la Biblia, conocen sus libritos. Uno de esos les dije, le voy a poner un ejemplo. El libro que se llama Razonamiento a partir de las Escrituras es una auténtica manipulación. Porque dice, usted va a decirles, Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Y entonces la otra persona le va a contestar que sí es Dios. Y usted le va a decir que en este versículo ahí dice que en Juan 17 que solo Jesús es el Dios verdadero. Entonces usted le tiene que decir, si solo Dios, el Padre, es el único Dios verdadero, Jesucristo no puede ser Dios, ni puede haber un Dios falso.
Es un libro manual de manipulación. O sea, no lo va a dejar pensar. Esa es la verdad. Lo que vi y lo que veo en todas las personas esas es que hablan con supuestamente como si supieran, pero no saben. La verdad es que no saben. Yo le dije a la señora, mire, hubo un cliente que tuvo una crítica con una comida y dice, ¿para qué le pones jitomate a la piña? Entonces yo le digo, bueno, yo entiendo que el platillo va así, con jitomate. Pero si a usted no le gusta con jitomate, le quitamos el jitomate. Está bien, ¿no? Entonces yo le digo a la señora, lo que quiero que vea es que yo sé cuál es, yo sé cómo va el platillo. Por un lado lo sé. Pero por otro lado también considero la opinión del cliente. No lo quiere con jitomate, le quitamos el jitomate. Y le digo, así me gustaría que usted considerara lo que yo le estoy diciendo, pero ni eso hace. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque ahorita vamos a ir a un versículo donde parece que ya vamos a entrar a otro tema, pero aquí estoy yo que sí sé lo que dice el texto y que lo estudié para explicárselo, para que usted lo aprenda. Fíjese bien, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ya quedamos que ustedes tienen que compartir con el predicador. Esa es la indicación de Dios, ¿verdad que sí? Luego dice el versículo 7, vayan a la Biblia, véanlo, vean lo que dice el texto. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Por favor, no cambien de tema. Quédense con la indicación que dio el apóstol Pablo o el Espíritu Santo. Ustedes que son enseñados en la palabra, compartan con su maestro. Esa es la indicación. Y luego dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué a Dios se le ocurrirá que a esa persona a la que le acaba de dar una indicación, cree que podría burlarse de Dios? Ustedes tienen que hacer allí la conexión. Ahí está lo que dice Sergio, por no obedecer al mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Compartir con el maestro, ¿cierto? Entonces fíjense, vamos a reproducirlo como si fuera una paráfrasis del texto. Ustedes que son enseñados con la Biblia, hoy, domingo 1 de septiembre, compartan con su maestro todo lo bueno que Dios les ha dado. Pero no piensen que se van a burlar de Dios para no obedecer lo que yo les estoy diciendo. Compartir. Esa es la idea. Tenemos que hacer esa conexión. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Este versículo, el versículo 7, en realidad es una advertencia que se le añade al mandamiento del versículo 6. Dios dijo que ustedes compartan y la advertencia es esta: si no compartes, tú crees que no va a pasar nada, que te puedes burlar de Dios, pero Dios no puede ser burlado. Al contrario, ya sea que obedezcas el mensaje o que no obedezcas el mensaje, como quiera que sea, tú estás sembrando. Pero hay una diferencia marcada. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra del espíritu segará vida eterna. Fíjense bien, si tú eres compartido, estás sembrando para el espíritu. Pero si eres codo, no estás sembrando para el espíritu, estás sembrando para tu carne. ¿Se fijan? Sí, como es una comparación: sembrar para la carne, sembrar para el espíritu. Cosechar para la carne, cosechar del espíritu. Ahora, fíjense bien cuál es la cosecha de lo que nosotros sembramos. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si sembrar para el espíritu es cosechar la vida eterna, sembrar para la carne es cosechar la muerte eterna. Es la muerte.
Esta misma palabra corrupción aparece en Hechos en el capítulo 2, relacionada con la muerte y la pudrición. Cuando el apóstol Pedro predica de la resurrección de Cristo en Hechos capítulo 2, versículos 31 más o menos en adelante, dice, porque escrito está, no dejarás mi alma en el Hades, hablando de Jesús, ni permitirás que tu santo, hablando del cuerpo, ¿qué dice? Vea corrupción, o sea, que se pudra, que se muera, el cuerpo, que se deshaga. Ahí está la palabra muerte relacionada con la corrupción. Aquí es igual. El que es codo va a cosechar corrupción, es decir, la muerte eterna, pero el que es generoso va a cosechar la vida eterna. ¿Se fijan? Entonces, la advertencia de el codo se va a ir al infierno, podríamos modificarla para verlo por el lado amable, como decía H. Espíritu. Hermanos, hay que ser generosos para recibir la vida eterna. Hay que ser generosos para recibir la vida eterna. Ahora, a lo mejor alguno pensará, pero eso sería como ganarse la salvación, ¿no cree? Porque un día alguien me dijo así, eso es como quererse ganar la salvación. Pues sea como quererse ganar la salvación o no lo sea así, eso es lo que dice el texto. El que siembra, la Biblia está diciendo que el ser generoso es sembrar. El ser codo también es sembrar. Hagas o no hagas, estás sembrando. O estás sembrando la muerte eterna al infierno, o estás sembrando para la vida eterna. Pero hay algo bien importante ahí, fíjense. Dice, el que siembra para su carne y el que siembra para el espíritu. ¿Se fijan? Una cosa es sembrar para la carne y otra cosa es sembrar para el espíritu. ¿Por qué dirá eso el apóstol Pablo? Porque en el capítulo 6 está desarrollando un tema que empezó desde el capítulo 5. Miren, vayan un poquito más atrás. Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Lo tienen? Dice nuestra versión, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se fijan cómo aparecen los dos, carne y espíritu? ¿Alguien trae otra versión, hermanos? ¿Por qué esta versión está mal? ¿No traen otra? Así que les digo, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ah, fíjense, bueno, también está mal esa, pero bueno, no del todo. Dice, ¿otra vez? Así que les digo, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ahí está. Fíjense cómo allí nada más es una indicación, y mientras que en la Reina Valera son dos. Dice, andad en el espíritu, esa es una indicación, luego dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Son dos indicaciones, ¿verdad? En esa versión es una. Vivan por el espíritu y así no. ¿Qué dice, muñeca? No seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, que dice ahí carne. ¿Se fijan? Entonces, si nosotros ponemos en primer lugar el Espíritu Santo, no tenemos que preocuparnos por la carne. Un predicador lo dijo muy bonito, Dallas Willard dijo, es como cuando llegas a una casa y todo está oscuro. Te preocupa la oscuridad. ¿Y qué haces? Prendes la luz. Y una vez que prendes la luz, ¿qué pasa? La oscuridad se fue, ya no dices, ya prendimos la luz y ahora ¿qué hacemos con la oscuridad? ¿Verdad que no? No, porque si tú prendes la luz ya no hay oscuridad. Si tú dejas que el Espíritu Santo te controle, no te preocupes por la carne, porque es el Espíritu Santo el que va a tomar el control. Ahora, más adelante están los versículos más famosos que a lo mejor ustedes ya se conocen. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, todo eso. Y luego dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Verdad que sí? Bueno, lo que el apóstol Pablo está haciendo en el capítulo 6, del 6 en adelante, es agarrar solo una muestra de lo que ya dijo sobre los deseos de la carne y el fruto del Espíritu. Miren, vayan al versículo 22. No, versículo 19. Fíjense bien, en estos versículos vamos a buscar dónde está el codo o envidioso,
el que no quiere compartir. ¿Y dónde está el generoso? El que sí comparte o hace bien, o es bondadoso, qué sé yo, ¿sí? Vamos a buscarlo. Voy a empezar a leerlo y ustedes me dicen dónde está el codo, que es el que agarró el apóstol Pablo de ahí. Dice, versículo 19 del capítulo 5. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Ahí está el codo. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. ¿Ya vieron dónde está el codo? Un envidioso es el que no quiere compartir. Eso se llama envidia. Digo, también está la otra parte, ¿no? El envidioso ve que al otro le va bien y envidia, ¿no? O codicia que le vaya bien, ¿no? Ahí está. ¿Se fijan cómo el apóstol Pablo agarró un fragmento de allí? Se concentró en eso en el capítulo 6. Agarró al envidioso y dijo, no, el envidioso se va a ir al infierno. Vamos a traducir el codo, el marro o el agarrado, o como ustedes le quieran poner. Pero fíjense cómo lo contrastó con otra cosa del fruto del Espíritu Santo. 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué dice? ¿Ya vieron ahí el generoso quién es? El benigno, el que le hace bien a otro. ¿Ya lo vieron? El benigno. Ahí está. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que es sembrar para su carne, es ser envidioso. Que es sembrar para el espíritu, es ser bondadoso, compartir. Pero no es solo eso. Sembrar para la carne es todo lo que dijo de las obras de la carne. Adulterio. El adúltero está sembrando para su carne. El fornicario está sembrando para su carne. El lascivioso, el idólatra, el hechicero. ¿A dónde voy con esto, hermanos? A que el codo no se siente tan mal. Pero el apóstol Pablo dice, estás igual que el fornicario, que el idólatra, que el peleonero, que el celoso, que el hereje. Imagínense. Estás igual. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará muerte eterna. ¿Se fijan? Pero el que siembra para el Espíritu, el que es generoso, el que se deja controlar por el Espíritu Santo también va a ser una persona con el fruto amor, una persona con gozo, hasta cuando da con gozo, se siente bien dar. Una persona que busca la paz, que es paciente, que hace bien, que tiene fe, fíjense, bondad, fe, lo dice el versículo 22, que tiene fe. Una persona que es controlada por el Espíritu Santo también es una persona de fe. Y especialmente cuando nosotros hablamos del compartir, el ser generoso, el no ser codo, es un asunto de fe, hermanos, porque es un reto. ¿Crees o no crees? Miren, les recuerdo un versículo que les dije la semana pasada en Malaquías. Ya les había dicho yo que en Malaquías, cuando Dios habla del diezmo, les dice, ustedes me habéis robado porque no me han dado el diezmo. Y yo les dije, ¿por qué Dios le llama robar cuando no da el diezmo el pueblo de Israel? Porque el diezmo era un impuesto. Eso es robar. Era un impuesto con el que se ayudaba a los sacerdotes, a los pobres, a las viudas, a los extranjeros. Tenía un uso social el impuesto, el diezmo. Por eso Dios dice, ustedes me han robado, pero Dios había prometido bendecirlos. Tú das tu impuesto, con ese impuesto beneficiamos a otras personas, le ayudamos y yo a ti te voy a bendecir. Entonces dice Dios, trae todos los diezmos al alfolí, es decir, a la recaudadora del grano. Y haya alimento en mi casa, dice Dios, para poder darles a los otros de comer, dice.
Y probadme ahora, dice Dios, y no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿Se fijan cómo Dios dice, probadme? Probadme. Es lo que Dios dice. Por eso es un asunto de fe. Así que el generoso no solamente necesita ser generoso, tiene que ser una persona de fe. Porque los dos, o sea, las dos actividades, ¿no? Las dos actitudes es un fruto que Dios produce en nosotros. Y ese es el punto, hermanos, más importante al que nosotros debemos caer cuando hablamos de los codos que se van a ir al infierno. O de las personas que siendo generosos van a heredar la vida eterna. Ese es el punto más importante porque las personas que no dan son incrédulos aparte de ser envidiosos. A lo mejor no hay muchos envidiosos, pero incrédulos sí son. ¿Saben por qué? Porque tenemos que desprendernos de lo que nosotros tenemos. Porque a lo mejor no tenemos la habilidad de desarrollar una buena economía. No tenemos un guardadito, porque lo despilfarramos y lo poco que tenemos no queremos deshacernos de eso. ¿Verdad? Pero Dios dice que nosotros necesitamos fe y dar. Mira, sé generoso para que veas que Dios te va a bendecir. Vas a ver. Sé generoso para que veas que Dios te va a bendecir. Ya les he contado que un día, cuando yo tenía necesidades económicas, le mandaba una ayuda a mi mamá cada mes y luego un día le hablé y le dije, mamá, ya no tengo para darle. Es que me está pasando esto y esto y esto. Y mi mamá me dijo, hijo, no hombre, no te preocupes. Que al cabo si no me das como quiera, Dios no me deja sin comida. Donde sea Dios me da dinero, si no trabajo, si no alguien me invita. Pero si tú me das, Dios te va a bendecir. ¿Verdad? Cuando me dijo esas palabras me sentí codo. Sí. Y esa es la actitud que luego tenemos quienes no hemos desarrollado un buen hábito, estrategias económicas para mejorar nuestra economía, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vemos apretados y nos ajustamos. Y luego nos apretamos más y nos ajustamos más. Y luego nos apretamos más y nos ajustamos más. ¿O estoy mintiendo? ¿Verdad? Esa es la verdad. En vez de hacerle caso a Dios, hermanos, y ser generosos. Yo quisiera que ustedes recibieran este mensaje, no porque sean codos, si son, dejen de serlo, sino que vieran el lado amable de Dios. Primero, si tú eres generoso, compartes conmigo u ofrendas, Dios te va a bendecir. Pero no te va a bendecir. Este versículo por lo menos no dice que Dios te va a dar más dinero. Te dice que va a ser más que eso. Te va a dar la vida eterna. Por ahí que lo vieran, hermanos. Por ahí que lo vieran. Hasta podríamos hacer un ritual, entregar nuestra ofrenda, ser generosos y luego orar a Dios y decirle, Señor, estoy sembrando para la vida eterna y un día te voy a ver. Es como cumplir, hermanos. Aparte es lo que se siente ser generoso con alguien, ayudarlo, solucionarle un problema. El hermano Juan acaba de comprar un libro ayer, quién sabe cómo se llama, pero habla de mejorar su economía. Y el libro en cuanto lo abre, le dice, bríncate todo el libro y mejor lee las experiencias de las personas para que te motives a leer bien el libro. Entonces el hermano se fue a las experiencias, y encontró una bien bonita de unas personas que tenían una mala economía, un matrimonio, debían su casa y tenían deudas. Pero cuando toman un curso con este señor, deciden solucionar sus deudas y acabar con ellas. Y una vez que acaban con sus deudas, empiezan a desarrollar un plan económico para ahorrar, para invertir, para tener un fondo para sobrevivir 6 meses por cualquier cosa que pase. Así. Luego le cuenta otra experiencia, que la mejor amiga de su hija, de pronto se murió su papá, y estando en la universidad, se dieron cuenta que era una situación muy difícil para que la muchacha pudiera seguir estudiando, solventar los pagos de la universidad. Y dice él,
Así que nosotros decidimos ayudarle y pagar sus colegiaturas de la universidad durante un año. Y luego termina diciendo, ojalá que las personas puedan entender que no hay un beneficio solamente en dar y no hay mayor pago que la experiencia de sentir que estás ayudando a otro. No esperaba dinero, ¿verdad? No sintió bien cuando le regresaron ese dinero porque no se lo regresaron. Pero la satisfacción de ayudar a otras personas, esa nadie nos la quita, hermanos. Y yo quisiera que usted no se concentrara solamente en ayudar a alguien más, sino en lo que dice el texto, porque eso es lo que nosotros tenemos que predicar, que se concentrara en la vida eterna. No es una salvación por obras la que la Biblia nos predica, nos enseña. Es una salvación que Dios nos dio generosamente. Por Jesucristo que se entregó por nosotros, porque murió, resucitó, ganó la salvación para nosotros. Pero hermanos, Dios tiene un plan con nosotros. Su plan es que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo con el Espíritu Santo. Y resulta que en el plan del Espíritu Santo está en volvernos personas generosas y en llevarnos a la morada eterna que nos está esperando. Y para llevarnos para allá necesitamos nosotros ser personas generosas, hermanos. Si este mensaje usted lo entendió, usted no puede decir que yo lo estoy manipulando para que usted dé dinero. No puede decir eso. Pero usted sí puede entender que a partir de ahora, algo que quedó bien claro, los codos no se van a ir al infierno, se van a ir al infierno. Pero mucho más que eso, es necesario que como cristianos nos volvamos personas generosas. Porque las personas generosas, hermanos, son personas que viven en compañía del Espíritu Santo, que son controladas por el Espíritu Santo, que son movidas por el Espíritu Santo, hermanos.